Muy buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? Eh, bueno, primero de todo, desearles una feliz semana, un feliz día. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco respecto a lo que sería la GTA 7 en el caso de estudios sociales. Eh, bueno, primeramente comentarles que ya casi estamos próximos a terminar. Les explico un poco. En el caso de estudios sociales se llegaría hasta la GTA número 7 y luego de eso hay una propuesta o hay un tipo pro- proyecto de investigación o trabajo de investigación, el cual ustedes tienen que realizar y que se estaría subiendo después de que ya se haga finiquitado el tiempo de entrega para lo que es la GTA número 7 en estudios sociales. Eh, de igual forma, les voy a compartir la guía de trabajo que ustedes están realizando en este momento o que tal vez no han podido ver. Entonces, este video tiene, recuerden, la idea que ustedes entiendan ciertos conceptos y a la vez aclarar ciertas dudas. De igual forma, como les he comentado en videos anteriores y en referencias de las mismas, podemos comunicarnos igual por Classroom, por lo que será la parte del chat, o si no también por el mismo canal de YouTube que es donde subo los videos de las diferentes clases que tenemos hasta el momento. Eh, bueno, sin más preámbulos, entonces veamos un poco lo que es la guía de trabajo que ustedes están realizando. Muy bien. En este caso tenemos entonces la guía de trabajo, como ustedes pueden ver. Este es en el caso de la guía de trabajo, perdón, dice número 9, en este caso la número 7. Tenemos la información, ¿verdad? Normal, el qué iniciar y cómo iniciar. Bueno, hablemos un poco en el caso de historia. Bueno, tenemos lo siguiente. Voy a hablarles un poquito respecto en el caso de Costa Rica y la República Federal Centroamericana. Bueno, primeramente, nada más para hacerles un par de preámbulos, aquí hay unos conceptos como para que ustedes entiendan qué es una federación. Por ejemplo, que la federación es una unión de países y que lo que buscan es mejores condiciones sociales, económicas, políticas, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en este caso con lo que es la Federación Centroamericana, que ahorita les voy a explicar un poco qué fue o qué fue lo que sucedió en este caso. Eh, la idea principal era la unión de naciones centroamericanas luchando por un mismo fin. La idea no estaba del todo mal, el problema es que en esa época en realidad lo que existía era mucho lo que se llama la palabra localismos. Ustedes para la parte del proyecto, por cierto, él va a aparecer seguramente esa palabra. Un localismo significa de que, por ejemplo, las personas no se sentían propiamente de este país, sino que se sentían de la región. Por ejemplo, si era costarricense, no se sentía, por ejemplo, uh, costarricense, sino que se sentía eh, Josefino, Cartago, Herediano. No menciono, digamos, por ejemplo, no sé, como decir limonense, porque para esa época, es más, Limón ni siquiera existía. Era un pueblito costero que estaba completamente alejado y que no existía ningún tipo de comunicación. Es más, hasta acá se podría decir que con Limón hay una comunicación ya real hasta 1870, que es con la construcción del ferrocarril al Atlántico. Eh, en el gobierno de Tomás Guardia, que ahorita vamos a hablar un poco respecto a eso. Las principales características que ustedes, como ustedes pudieron ver ahí, en el caso de la federación, tenemos que Centroamérica se federa, o sea, que existe una federación, una unión de países, ¿verdad? Unidos por un mismo plan hacia 1824. Centroamérica era libre e independiente de unirse por mejores condiciones. El problema es que esto en realidad, al final de cuentas, no funcionó. Es más, imagínense que por ejemplo, Costa Rica durante el tiempo de la Federación Centroamericana lo más que obtuvo fue pérdidas económicas. Ejemplo de esto fue un empréstito o un préstamo que se ha hecho con el Imperio Británico, el cual al final de cuentas la Federación Centroamericana no podía pagarlo. Entonces, la brigada británica llegó a costas centroamericanas a hacer diferentes bombardeos hasta que les pagaran. Entonces, imagínense, o sea, sencillamente, la verdad no generaba ningún tipo de beneficio, no nos generaba ninguna ganancia, entonces por eso es que en este caso era más fácil el no estar dentro de la misma. Entonces, en realidad fue una buena idea, pero el gran problema que existió fue eso. Y
en realidad fracasa por diferentes motivos, aparte de que existían falta de vías de comunicación. Por ejemplo, lo único que existía en esa época era algo que se llamaba el camino de mulas, que era que unía, que es más, es lo que hoy en día se podría decir, conocemos como la Interamericana Norte o la carretera interamericana, porque esta lo que hacía era que unía completamente todo lo que era Centroamérica, digamos, por ejemplo, como una especie de camino, ¿verdad? Eh, que no era en realidad un camino, y de ahí, problemas para comerciar entre las diferentes naciones, porque cada una tenía ciertas ventajas. Por ejemplo, existía en el caso de Nicaragua, que era la actividad ganadera. Por ejemplo, en El Salvador estaba algo que se llamaba el añil, que era un tinte natural. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, por ahí lo que teníamos era en su momento el tabaco, posteriormente, digamos, el café, como el grano de oro. Existía una división y regionalización de los países, había una regionalización o también lo que les comentaba anteriormente, lo que se llama los localismos, problemas que cada uno se peleaba, no había forma de, y en este caso Manuel José Arce es el primer presidente de la República Federal. Eh, Era una idea buena, pero en realidad, por ejemplo, existían muchos problemas como para que se diera una unión. Las naciones se peleaban entre sí, no se llevaban. En Costa Rica, nada más aquí como cuestiones para que tomen en consideración, tenemos que existía una ley de Aprilia, que esta ley de Aprilia lo que hace es que posteriormente, hacia 1829, vean que nos unimos en el 24, en el 29, Juan Mora Fernández establece una ley para separar a Costa Rica de la federación. Después está la ley de ambulancia también, ¿verdad? Pero esta la ley de ambulancia es diferente. La ley de ambulancia lo que establece es que en el caso de Costa Rica, por problemas que existían a lo interno de cuál lugar iba a ser la capital, la idea de José María de Gallegos era de que la capital rotara cada 4 años por diferentes partes, que estuviera 4 en San José, después 4 años en Alajuela, 4 años en Heredia. La idea no estaba mala, pero, o sea, desde un aspecto político administrativo es imposible. O sea, cómo usted traslada toda una estructura política de una provincia a otra cada 4 años. Es virtualmente imposible. Y por último, derogar, que significa eliminar o quitar una ley. Um, ¿Qué desventajas de Costa Rica de pertenecer a una federación centroamericana, una federación, a un grupo de países? No éramos libres ni soberanos, o sea, en realidad, por ejemplo, teníamos que manejar una moneda, tenemos que manejar un himno, tenemos que manejar una bandera propia de una federación. Se limita el desarrollo económico, político y social, o sea, sencillamente la idea era que las ganancias que se generaban entre todas las naciones se repartieran entre todas las naciones, pero era virtualmente imposible. Por ejemplo, Nicaragua con la ganadería, que era increíble la cantidad de dinero que se obtenía con esa actividad, mentira que iba, digamos, por ejemplo, a tratar de compartirla. O en el caso de El Salvador, con lo que les comentaba anteriormente, el palo de añil, que con el añil, que era un tinte natural, se generaban enormes ganancias, hasta que posteriormente, ya hacia el siglo XIX, con la segunda revolución industrial, se crea o se inventan ya lo que son los tintes no naturales, sino los tintes creados. Entonces, ahí se cae la actividad del añil. Aparte se iban a pagar impuestos a la federación, imagínense, seguir pagando y pagando. Existían localismos, que ya hablamos que es un localismo y que entonces no existía una participación política. Eh, Ahora bien, como anteriormente les comentaba, existieron entonces intereses o intentos de separar a Costa Rica de esa federación. Ejemplo de esto, vean que aquí tenemos por lo menos 3 menciones. La ley de Aprilia, que ya dijimos que era el intento de separación, que fue la primera vez y fue hacia 1829. Posteriormente, Costa Rica es agregada de nuevo, ¿verdad? Y hacia 1838, Braulio Carrillo la declara libre e independiente. Hacia 1848, José María Castro Madrid, okay, último jefe de Estado, primer presidente de Costa Rica, declara a Costa Rica ahora ya no como una nación, solamente un Estado, sino como una república. O sea, una república significa un país libre y soberano. Y que no íbamos a volver a los federalismos. Es más, después de ella, la proclama de José María Castro Madrid hasta 1848, es que decimos de que ya ahí sí se evita y se limita cualquier intento de formar parte de algo. Porque acuérdense que anterior a esto, después de la independencia, hacia 1821, la idea, por ejemplo, al principio, y eso lo hablábamos en la GTA anterior, era unirse al Imperio Mexicano de Iturbide. Algunos, por ejemplo, lo que decían era más bien que podíamos unirnos hasta a Sudamérica, al Imperio Colombiano, o, o digamos, por ejemplo, a anexarnos a este lugar, porque acuérdense que, digamos, Costa Rica compartía fronteras con Colombia. Hoy en día
esa parte se conoce como Panamá, pero eso pertenecía a Colombia. Es más, hasta 1910 es que se conoce como Panamá esa zona, todo lo que es la parte de Bocas del Toro, ¿verdad? Desde Bocas del Toro hasta el límite con Colombia. Eh, Hasta 1910, porque antes de eso era parte de lo que era la Gran Colombia. Entonces la idea era anexarnos o adjuntarnos a la Gran Colombia. Se olvidan esas ideas y entonces se empieza a pensar en una federación, que es esto que hablamos anteriormente, y después cuando se dan cuenta que esa federación no funciona, entonces viene esta idea. Muy bien, eso a la vez, hablamos de que existe el auge de un liberalismo. Les explico, un liberalismo es, la idea es de libertad, libertad económica, política, social. Eso siempre se estableció en el caso de Costa Rica. Vean que, por ejemplo, tenemos que esa idea de liberalismo consolidó ciertas cosas. Por ejemplo, consolidó la autonomía y la soberanía de Costa Rica. Ya ayudó para la definición de los límites. Se plantean intentos para formar una forma de gobierno, ¿verdad? Se establece el proceso de centralización. Cuando hablamos en este caso proceso de centralización, nos estamos refiriendo propiamente eh, al hecho de que existe una estructura centralizada, un gobierno. Aparte, hablamos de la importancia del café, ¿verdad? El grano de oro. ¿Verdad? Que aquí se le está poniendo, por cierto, lo que es el liberalismo y el positivismo, ¿verdad? El liberalismo que es una doctrina que está basada en las libertades económicas y políticas. Y en el caso del positivismo, ¿verdad? Que es sencillamente el positivismo es una corriente de pensamiento, está basado en la observación y en el sentido de un razonamiento lógico. Eh, entonces, tenemos que, sumado a todo esto, a todo este proceso, a esta idea de desarrollo, necesitamos también la educación. La educación, ¿por qué? Bueno, porque la cuestión es que se busca formar ideales políticos desde pequeños. O sea, que la persona, por ejemplo, vaya entendiendo, vaya sabiendo que somos una nación y se vaya identificando con ese sentido, evitando lo que antes se daba con lo que eran los localismos, que el problema era que las personas se sentían de San José, de Cartago, de Heredia, pero no se sentían costarricenses. ¿Y por qué? Porque no existía una educación respecto a eso. Entonces, por eso es que se empieza a consolidar la idea de una identidad nacional. O sea, una identidad ahora ya no como josefinos, cartagineses, sino como costarricenses. Y esto a la vez genera diferentes cosas. Ejemplo de esto son las reformas liberales. ¿Ok? Hacia el siglo XIX. Esto no es propiamente de Costa Rica, esto es en realidad de América Latina en general. Ejemplo de eso, algo que vamos a hablar ahorita, que son las reformas anticlericales. Eso no es propiamente de Costa Rica, eso es que en realidad en toda América Latina se venía dando. Entonces, existe una idea o un interés por limitar las relaciones entre el Estado y la Iglesia. O sea, que sencillamente el Estado por aquí y la Iglesia por este lado, separadas. Porque antes lo que pasaba era que muchas veces la misma iglesia ayudaba o fomentaba para que hubieran levantamientos. Entonces, se establece o se limita el papel de cada una. Se modernizan las estructuras políticas en el campo de la educación, ¿verdad? Un sistema educativo, ¿verdad? Lo que les hablaba anteriormente. La corriente que sea positivista. Entonces, hablamos que en este caso tenemos esa idea. Comienza a formarse toda una estructura. Posterior a eso, tenemos el gobierno de Tomás Guardia, que ya les comentaba anteriormente que Tomás Guardia, por ejemplo, ayudó a lo que es la construcción del ferrocarril Atlántico, pero no solamente eso, sino que también en el gobierno de él se establece la constitución que todavía hoy en día tenemos. En realidad, hace 1949 se hizo una reformulación de la misma constitución después de la guerra del 48, pero en realidad nosotros seguimos manejándonos por la misma constitución, la de 1871 en realidad. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver. Vean que llegó al poder en 1879 mediante un golpe de Estado, los logros, la República Liberal, se establece el monopolio oligárquico, o sea, una oligarquía cafetalera, un grupo de poder, el ferrocarril, se declaró la abolición de la pena de muerte. Antes en Costa Rica había pena de muerte, lo que pasa es que hacia 1870 se elimina todo esto, se elabora la Constitución de 1871, se establece un país y un presidente. Entonces vean algunas cosas que nosotros tenemos y que son tan obvias, pero que en la época fue un boom. Se mantiene la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Existe la idea de la igualdad ante la ley de propiedad y la libertad de tránsito, o sea que yo puedo pasar por cualquier lugar sin que, por ejemplo, me detengan, a menos de que yo tenga alguna causa penal abierta. Y la Constitución de 1871, junto con las reformas liberales de 1844, serán la base de lo que hoy en día es la República Liberal. ¿Okay? Muy bien, ya para ir terminando, tenemos lo siguiente, la legislación de las reformas laborales, liberales. Las leyes liberales, tenemos de 1884, principalmente tenían un carácter, vean aquí, anticlerical. No es que es
eliminar completamente la iglesia, sino separar a la iglesia, ¿verdad?, de la política. Y estas reformas liberales, vean que se dieron algunas, por ejemplo, la expulsión de Augusto Thiel, la cuestión de los cementerios, la eliminación de las limonas, las prohibiciones de las procesiones fuera de los templos, o sea, es principalmente para controlar. Y en el caso de la educación tenemos características e importancia. Ejemplo de esto, bueno, tenemos reformas en el gobierno de Próspero Fernández hacia 1886 y estas medidas en el gobierno de Bernardo Soto. Tenemos, por ejemplo, a Mauro Fernández como uno de estos grandes próceres en el campo de la educación y se establecen ciertas normativas muy importantes en la educación. La educación primaria ahora es gratuita. Se empieza a establecer la idea en esta época de los colegios, de la educación secundaria, juntas de educación, medidas para dotar edificios a escuelas y se definió la educación. En este caso, al principio, la educación obligatoria era la escuela, nada más, porque la idea era nada más fomentar los valores desde la niñez. Ahora bien, esto ya teniendo claro entonces qué es la GTA que ustedes están analizando y por qué motivo, ¿verdad? Hay algunas preguntas, vean que todas son con relación a la copia que tenemos anteriormente, que ya dijimos que reformas anticlericales, ciertas reformas o cambios contrarios a lo que la iglesia estaba dando en ese momento, que fue la Federación Centroamericana, ya lo mencionamos ahí, algunos conceptos que ustedes pudieron ver, también ley de Aprilia, ley de ambulancia, que es derogar, eso está, por cierto, veanlo en la parte de los conceptos, ahí ustedes pueden ir viendo. Y en la parte del apareamiento, vean ustedes que tenemos diferentes características. Por cualquier cosa, ahí se menciona autoritarismo, pero lo mencionan un poco, ¿verdad? Recuerden que autoritarismo significa aquella forma de gobierno en la cual la persona abusa de su poder mediante el uso de la fuerza, valga la redundancia, o mediante el uso del ejército, la policía, pero ya en una forma exagerada. O sea, no es que nada más hay leyes y todo, no, sino que a las personas hasta las matan o las desaparecen. Ejemplo de eso, bueno, por mencionarles algo, tenemos algunas características aquí. Ustedes pueden ver alguna. Ejemplo de eso, vean esta. Se mantiene en el poder mediante el ejército. Eso es un ejemplo de autoritarismo. Entonces, para que sepan, ahí hay dos o tres de autoritarismo en este apareamiento. Entonces, para que sepan. Después, nada más aquí tienen las reformas liberales. Aquí es que hay que poner en qué año se promulgó, en el gobierno de quién, ¿verdad? Vean que ahí hasta venía una forma de un esquema. Y vean que aquí viene, por ejemplo, los ámbitos. Es más, ustedes por ahí lo tienen en forma de esquema. Las leyes anticlericales, tres características de la reforma educativa. Por ejemplo, vean que ahí se hablaba anteriormente de la escuela, ya lo dijimos, ¿verdad? Y reformas económicas, cambios económicos, cambios en la economía que se estaban dando. Entonces es importante que lo tomen ahí. Y por último, ya aquí lo que tenemos en este sentido es esta parte donde viene un diario de doble entrada. Aquí en este sentido nada más es un comentario personal respecto a cada uno de estos puntos. O estas medidas que anteriormente ya habíamos comentado, que es la educación primaria gratuita obligatoria. Entonces ustedes hacen un pequeño comentario propio respecto a si están de acuerdo, no están de acuerdo y por qué motivo. Por ejemplo, yo podría decir desde mi punto de vista, ¿verdad? Que la educación gratuita y obligatoria es importante porque define las bases de una sociedad. Eh, Primero se aprenden conceptos o se aprende la definición de qué es el Estado, se aprende a tener un sentimiento, un sentido de nacionalidad y también, aparte de eso, es importante rescatar que es obligatorio porque la cuestión es que se necesita que las personas aprendan y que las personas se cultiven. Entonces, ven, por ejemplo, ese es un comentario personal. La idea es esa para las cinco. Vean que son 5 nada más en este caso, o sea, no tiene que ser un comentario muy extenso, pero por lo menos traten de explicar. Acuérdense que la idea de un diario de doble entrada, les comentaba la vez anterior, es poder agarrar, explicar con sus palabras por qué están de acuerdo con algo, por qué están en desacuerdo o qué opinión tienen respecto a eso. Algunos en la GTA tras anterior, cuando analizaron esto, en el caso de Cívica, lo hicieron muy bien, analizaron muy bien, más bien hasta profundizaron más. La idea es por lo menos poder profundizar ciertas cosas y tener un conocimiento general de ciertos elementos. Entonces es importante que lo tomen ahí en consideración, ¿verdad? Eh,
Muy bien, chicos, esto fue en el caso de la guía de trabajo número 7 en estudios sociales. Ahí ya ustedes pudieron ver un poco los principales aspectos de esta legislación, ah, de las leyes anticlericales, por ejemplo, de que era una reforma liberal, de por qué motivos se estaba generando. Importante entonces recordarles que esta sería como en estudios sociales la última guía de trabajo autónomo. Posterior a esto, continuaríamos con una estrategia que más adelante les estaría comentando. Bueno, chicos, un placer, como siempre, y espero que estén muy bien. Estamos hablando y que tengan